Demos comienzo el día de hoy a nuestra clase y hablemos hoy de la naturaleza humana de Jesucristo. La naturaleza humana. Naturaleza humana. ¿A qué se refiere el término naturaleza? ¿A qué nos referimos cuando decimos naturaleza? Naturaleza se refiere a la sustancia. Naturaleza se refiere a la sustancia, es decir, naturaleza se refiere a la esencia, o sea, se refiere a lo que es, a lo que está constituido, a lo que hace que esa cosa sea lo que es y no sea otra cosa distinta. Entonces, hay esencia, naturaleza, sustancia, características, atributos, virtudes humanas en Jesucristo. Por supuesto, eso hace parte de la doctrina bíblica, de la doctrina apostólica, de la doctrina cristiana. Es importante, necesario, fundamental creer que Jesucristo es hombre. Hay unas hojitas que le di que corresponden a los credos, el credo de Atanasio, el credo niceno, al credo de los apóstoles. Fíjense, por ejemplo, en esa hojita, cómo termina diciendo el credo de Atanasio. ¿Cómo termina diciendo el credo de Atanasio? Fíjense cómo termina diciendo. Credo de San Atanasio. Dice, los que hubieran obrado bien irán a la vida eterna. Estoy leyendo en el último párrafo, la última oración. Y los que hubieren obrado bien irán a la vida eterna. Y los que hubieren obrado mal, al fuego eterno. Esta es la fe universal. Y quien no lo crea fielmente, no puede salvarse. Esa fe que es importante tenerla para salvación, incluye esa fe que Jesucristo es hombre. Que Jesucristo es hombre. En el mismo credo de Atanasio, en el primer párrafo, en el párrafo del lado izquierdo, la última frase, por ejemplo. La última frase dice, el Hijo es solo del Padre, no hecho ni creado ni engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho ni creado ni engendrado, sino procedente. Hay pues un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho ahí? Que Dios es uno en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. Ahora, desde donde dice además, ahora, en el segundo párrafo, unas líneas arriba, además, es necesario para la salvación eterna que también crea correctamente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Porque la fe verdadera que creemos y confesamos es que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Dios de la sustancia del Padre, sustancia, naturaleza del Padre, Dios. Engendrado antes que todos los siglos. Y hombre de la sustancia o naturaleza ¿de quién? De su madre. Nacido en el mundo, perfecto Dios y perfecto hombre. Otra vez, esta es la fe universal y quien no lo crea fielmente no puede salvarse. ¿Me voy a entender, hermanos? No puede salvarse el que no crea que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no tres dioses sino un solo Dios. Y el que no crea que el Hijo es Dios verdadero, de Dios verdadero, y el que no crea que el Hijo es hombre verdadero, de hombre verdadero. Entonces, ¿qué le decimos a la gente cuando le decimos tú eres salvo? ¿Por qué mejor? ¿Por qué asumimos que alguien tiene vida eterna? Cuando asumimos que alguien tiene vida eterna, asumimos que es creyente en la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la doctrina de la divinidad del Hijo de Dios, en la doctrina de la humanidad
del Hijo de Dios, porque si no lo asumimos, que hay esa fe, y sin embargo le decimos que tiene vida eterna, que es salvo, pues le estamos engañando. ¿Me explico, hermanos? ¿Me voy a entender? ¿No? Más o menos. Regular. 3/4. Otra vez. Cuando decimos creo en Jesús, y entonces alguien nos dice, ¿tú crees en Jesús, entonces tienes vida eterna? Ese fe, ese creer en Jesús incluye creer en Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre. De otra manera no se tiene fe en Jesús, en el Jesús verdadero, y por lo tanto no hay vida eterna. ¿Me voy a entender, hermanos? Entonces hoy vamos a hablar de la doctrina de la naturaleza humana de Jesucristo. La vez pasada habíamos visto algunas herejías, ¿recuerdan? Citémoslas otra vez, muy importante. Hoy las voy a citar en orden histórico. En orden histórico. Herejías. Miren esto. ¿Sabe? En la edad cristiana, en la época cristiana, o desde el Señor Jesucristo, en la historia, desde que nuestro Señor Jesucristo vino en carne, hasta el día de hoy, ¿cuándo han aparecido principalmente de manera más numerosa y rabiosa las herejías con respecto a la persona de Cristo? Las herejías. ¿Qué quiere decir herejía? Es una doctrina falsa con respecto a Dios y a su verdad. Entonces, ¿cuándo fue la erupción de manera más rabiosa y numerosa de herejías? Precisamente al principio de la era cristiana. Uno escucha a la gente decir, ay, mire, apareció tal herejía, eso es que Cristo viene ya. No, las herejías vienen presentándose desde el primer siglo. Vamos a citar algunas herejías, y esta vez en orden histórico. Primero, nestorianismo. ¿Por qué se llama nestorianismo? Porque era enseñada principalmente por un tal Néstor. Ahora, escuchen con atención. Néstor decía, Cristo tiene dos naturalezas, y esas dos naturalezas son completamente separadas. Perdónenme, antes del nestorianismo, arrianismo. El arrianismo apareció primero que el nestorianismo. Arrianismo porque era enseñado por un tal Arrio. ¿Qué decía el arrianismo? En Jesucristo hay una naturaleza humana y otra naturaleza que parece divina, que es como divina. No divina, sino como divina. No divina, sino como divina. No divina, sino como divina. Ahora, para Arrio ese Jesucristo debía ser adorado. Entonces, ¿qué implicaba así? Ese Jesucristo era adorado, pero no era divino, sino como divino. ¿Qué se puede adorar una cosa que parezca ser? Que parece ser divino, que parece ser Dios. Se puede adorar y considerar divina una cosa que pareciera ser divina, pero de todas maneras hay que honrarlo y adorarlo. Entonces, eso decía Arrio. El Señor Jesús tenía naturaleza humana, pero naturaleza no divina, sino como divina, es decir, era un ser creado. Los semi-arrianistas. Había otro que era semi-arrianismo. Uno era más rabioso que el otro, pero fundamentalmente lo mismo. Uno decía, no es para nada divino. Otro decía, no, sí es divino, pero como divino. Esa es la diferencia entre arrianismo y semi-arrianismo. Pero son dos vertientes de la misma corriente. Segundo, ahora sí, nestorianismo. A ese nestorianismo le decían difisismo. ¿Por qué difisismo? ¿Qué quiere decir di? Dos. Fisismo quiere decir naturaleza. Fisismo, naturaleza. Entonces, ¿qué decía Néstor? ¿Habían dos naturalezas? Bueno, sí, claro, hay dos naturalezas, dice el creador Atanasio.
Cristo, naturaleza divina, según la sustancia de su Padre. ¿Quién es el Padre del Señor Jesús? José. Dios el Padre. Y humano, según la naturaleza de su Madre. Néstor decía sí, dos naturalezas, pero separadas. Dos naturalezas separadas, lo cual constituye dos personas. Entonces, muy peligroso, muy peligroso. Porque ¿cuál de las dos personas fue la que murió en la cruz? ¿Cuál de las dos personas es el Salvador? No, es que no hay dos personas. Claro. Muy peligroso. Porque el que murió en la cruz fue Cristo nuestro Señor completamente. Él es el Redentor y el Salvador. Ese era el nestorianismo. Las dos naturalezas son completamente separadas. Por lo tanto hay dos personas distintas. Decía él, una persona se llama el Verbo, el Logos, el Verbo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que fue hecho sin Él fue. Y la otra persona, decía él, es el Cristo. Una persona es el Verbo y la otra persona es el Cristo. Que no están unidos en una sola persona. En la historia de la iglesia, la unión de Cristo, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, se llama la unión hipostática. Pero dejemos por ahí en cuanto a eso, en cuanto a la unión de las personas. Entonces decía Néstor que la única relación que había entre las dos naturalezas es que el Dios habitaba en el hombre. Entonces uno toma una botella y le pone agua. Una es la naturaleza del plástico y otra es la naturaleza del agua, pero son dos cosas separadas, no son unidas. Y la cosa aguada está contenida en el plástico. Entonces decía Néstor, el Verbo está contenido dentro del cuerpo, o dentro del hombre, o dentro del Cristo. Casi más o menos es como cuando dice uno, mire, yo tengo un alma y el alma está dentro de mi cuerpo, pero el cuerpo no hace parte de mí, se sale el alma y ese soy yo, el alma, y el cuerpo no es mío, es apenas un forro. El hombre es alma y cuerpo, una sola persona. Cristo nuestro Señor Jesucristo es naturaleza humana, naturaleza divina. La naturaleza humana no es el forro o la botella que contiene a la naturaleza divina, sino que siendo la naturaleza humana perfectamente humana y la naturaleza divina perfectamente divina, constituyen las dos naturalezas una sola persona. ¿Me voy a entender? Un solo Jesucristo, no uno Jesús y otro Cristo, o uno el Verbo y otro el Cristo, como personas. La tercera, monofisismo. Monofisismo. ¿Qué quiere decir fisismo? ¿Qué quiere decir di? ¿Qué quiere decir mono? Entonces, ¿qué dice el monofisismo? Una sola naturaleza. Que la naturaleza humana se pierde absorbida por la divina. De esa manera resulta una sola naturaleza. Nuestro Señor fue engendrado en el vientre de María, pero lo humano dentro de María, lo humano nacido, lo humano crecido, hasta lo humano en la cruz, ya no era humano porque fue absorbido por lo divino. Pero de todas maneras, como murió uno en la cruz, lo divino no puede morir.
Entonces lo divino y lo humano se mezcló para crear otra naturaleza totalmente distinta a la divina y a la humana. ¿Me voy a entender? Se mezcló, se revolvió, se constituyó una sola naturaleza a partir de la divina que absorbió a la humana, pero ya dejó de ser divina porque la divina absorbió a la humana, y dejó de ser humana porque la humana fue absorbida por la divina. Muy peligroso, porque entonces Cristo ya no es ni divino ni humano, no es un hombre. Y si no es un hombre, entonces ¿quién muere por nuestros pecados? Por los pecados de los hombres. Si es una naturaleza distinta a la naturaleza creada, ¿qué naturaleza es la que muere para salvar la creación? Si no hace parte del mundo creado, ¿en dónde queda que de tal manera amó Dios al mundo? Si ya no es carne, ¿en dónde queda que Él castigó al pecado en la carne? ¿Me voy a entender? Muy peligroso. Muy peligroso. El monofisismo, la naturaleza humana se pierde absorbida por la divina. De esa manera resulta una sola naturaleza. Cuarto, el monoteísmo. ¿Qué quiere decir mono? ¿Qué quiere decir telismo? Telos. Voluntad. Voluntad viene del griego telema. Telema. Monoteísmo. Que en Jesucristo sí hay dos naturalezas, decía, pero solo una voluntad. Que en Jesucristo sí hay dos naturalezas, naturaleza humana y divina. Pero no hay una voluntad humana y otra divina, sino una sola voluntad. ¿En dónde queda entonces que Cristo dice: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad? ¿Está hablando de su voluntad divina? No, voluntad humana, sino la tuya. ¿Es la voluntad humana o la voluntad divina cuando dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Por tanto, es divina. Claro. Es voluntad divina. ¿Cuál voluntad es la que dice: yo te perdono? Vete, mujer, tus pecados son perdonados. Solamente no peques más. Divina, porque ¿quién perdona pecados? ¿Dios o el hombre? Claro. Pero cuando dice tengo sed, es decir, tiene voluntad de tomar, de beber. Claro. Entonces, para el Señor Jesucristo su reino no es de este mundo. Es decir, el reino o el gobierno que el Señor Jesús tiene en este mundo no es conforme a los métodos, formas, maneras, ni a la naturaleza creada o a la naturaleza del mundo, sino que el gobierno de Dios nuestro Señor es según el cielo, es de arriba. Mi reino no es de este mundo, mi reino es de arriba. ¿Qué le dice el Señor a Pilato? Tú no tuvieras gobierno, poder, autoridad, si no te hubiese sido dada de arriba, del cielo. Ninguna de estas cosas tiene el gobierno que es según Cristo de arriba, porque todo es el gobierno según la naturaleza creada, según la naturaleza del mundo. En el arrianismo, Jesucristo no es Dios, es como Dios, es de este mundo. En el nestorianismo, las dos personas están separadas, de tal manera que el divino no hace la redención, no gobierna en la redención.
Es el hombre solamente el que redime, porque Él es el que muere en la cruz. Lo divino no participa, por lo tanto su reino es de este mundo. En el monofisismo, una sola voluntad. Es monotelismo, monofisismo. Una sola naturaleza, que ya no es la naturaleza divina, porque absorbió a la humana, se mezcló. Entonces es de este mundo, no es de arriba. Por lo tanto, ese reino es del mundo. En el monotelismo, una sola voluntad. Una sola voluntad. No participa entonces la voluntad divina. Por lo tanto, el reino es de este mundo. ¿Me voy a entender? Muy peligroso. Los que dicen, los que creen que no debemos hacer la voluntad de Dios en todo, solamente en algunas cosas, pueden decir entonces que hay reino de este mundo, porque no debemos hacer la voluntad de Dios según el cielo en todo. Y por lo tanto le cae muy bien el arrianismo o el nestorianismo o el monofisismo o el monotelismo. Pero la doctrina de la naturaleza divina del Hijo de Dios, de la naturaleza humana del Hijo de Dios, en una sola persona no le sirve, porque esa doctrina incluye que solamente ese Jesucristo, Dios encarnado, es el único que gobierna según no el mundo, sino según el cielo, porque es su naturaleza divina la que vino al mundo, encarnado en un hombre. Es la única y la exclusiva encarnación que hay, y no puede haber otra. En ningún otro ser humano puede estar Dios de la misma manera para que Dios gobierne desde el cielo a la tierra. ¿Me voy a entender, hermanos? Por eso uno tiene que tener cuidado. Si piensa, si cree que algún ser humano puede estar lleno de Dios o del Espíritu Santo de tal manera especial, de forma tan especial, que solamente Dios puede estar en ese ser humano así, porque entonces ese ser humano es especial para Dios por encima de los demás seres humanos. Es decir, ese ser humano es el ungido, es el Cristo. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo: vendrán falsos cristos. En Mateo capítulo 24, claro. Precisamente la desgracia de Jerusalén, de Israel, en el año 70, cuando cae bajo el poder de los romanos, es que habían hombres ahí en Jerusalén reclamando, decir ellos, ser el ungido. Y por lo tanto todo el pueblo tenía que seguirlos a ellos. Entonces, eso en cuanto a las herejías. Ahora, contra el arrianismo, se formuló el credo de Nicea, que es el que tienen ustedes en sus manos, uno de los credos que tienen en sus manos. El credo niceno, o el credo de Nicea, año 325. Contra Nestorio, el credo de Constantinopla. Creo de Constantinopla. Contra Nestorio, también Éfeso. El creo de Éfeso, o el concilio de Éfeso. Los concilios se reunían, quiere decir junto, concilio, conciliar, una reunión de las cabezas más visibles, representativas, importantes de la iglesia, para tratar los asuntos que ponían en peligro, que eran pertinentes, importantes a la iglesia, a la cristiandad. ¿Qué hacían los pastores? ¿Qué hacían los obispos? Reunirse, abrir las Sagradas Escrituras y discutir acerca de lo que las Sagradas Escrituras dicen con respecto a lo que ponían en peligro en ese momento la cristiandad. ¿Me doy a entender? Eso hacían los concilios. Los concilios entonces formulaban un credo para anatemizar. Anatemizar quiere decir maldecir.
Maldecirá a don Arrio, a don Nestorio y compañía. Entonces el concilio primero de Nicea, Constantinopla, Éfeso, concilio de Calcedonia, contra el monofisismo. Y el segundo y tercer concilio de Constantinopla contra el monotelismo. Este es Constantinopla 1 y Constantinopla 2 y 3. Constantinopla. Entonces, el credo de Nicea en contra de Arrio. El credo de Constantinopla 1 en contra de Nestorio. Los que negaban la divinidad de... Perdón, que decían que hay dos personas en Cristo, dos naturalezas sin participación, la una de la otra. A propósito, en ese mismo concilio se condenó también a Macedonio. Macedonio negaba la divinidad del Espíritu Santo, la divinidad del Espíritu de Dios. También se anatemizó a Pelagio y a Celestino. Pelagio decía que el ser humano no es predestinado, que es el hombre el que escoge a Dios. Pelagio decía que el ser humano es el que con su propia prudencia y fuerza puede arrepentirse, y que el ser humano puede hacerlo porque el ser humano es capaz, porque no hay ningún pecado original que le impida arrepentirse ni creer. Por lo tanto, él puede hacerlo por su propia prudencia y justicia. También se condenó a Celestino. Celestino era un discípulo de Pelagio. Y se condenó también a Sabelio. Sabelio decía que hay una sola persona en Dios. Negaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es lo que hoy en día les llaman unitarios. O uno escucha por ahí iglesia apostólica unitaria o iglesia unitaria. Muy peligroso. Porque si no hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios no se comunica con los hombres. Porque el que se comunica con los hombres es Dios a través primero de ¿quién? De Jesucristo. Cristo dijo: yo he venido a revelar al Padre. Y el Espíritu Santo revela a Cristo. Cristo dice: yo les envío el Espíritu, Él les enseñará lo mismo que yo les he enseñado. Él les dará convicción de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el consolador, el que nos guía a Cristo. Es muy peligroso porque es un Dios callado, es un Dios mudo, el que no es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como el Dios de los arrianos también. Es un Dios mudo, callado, porque no es el Hijo de Dios el que vino a comunicar al Padre, sino que es una cosa que es como Dios. De tal manera que cuando Cristo dice a los apóstoles: si me han visto a mí, han visto al Padre. Ya no, entonces, si ese Hijo, si ya no es Dios, vemos uno que es como el Padre, como Dios, pero no Dios. En cambio, si conocemos a Cristo Dios, conocemos a Dios. ¿Me voy a entender? Celestino decía lo mismo, igual que Pelagio. Celestino era un discípulo de Pelagio. Los hijos de Pelagio hoy día, los hijos de Celestino, son los arminianos, que la inmensa mayoría de bautistas son arminianos. La inmensa mayoría hoy día, en el siglo XXI. Originalmente no. Ellos creen que su propia carne es las que los salva, que su propia carne los guía al arrepentimiento y a la fe. Y sacan una copia de la última declaración de fe bautista del sur que dice: sí, Dios salva y regenera, pero no aclara que Él es el que regenera para arrepentimiento y para fe.
sino que implica, deja abierta la puerta para que el hombre sea regenerado, porque el hombre primero busca a Dios. ¿Me voy a entender? Son hijos de Celestino. Entonces, esos son los 6 primeros concilios de la iglesia. Credo niceno, el primer credo de Constantinopla, el credo de Calcedonia y Éfeso, luego el credo de Calcedonia, segundo y tercer credo resultante de los concilios de Constantinopla. ¿Me voy a entender, hermanos? Bueno. Ahora, Cristo, el Señor Jesús, es verdaderamente hombre. Hombre. Y en eso nos vamos a concentrar hoy, la naturaleza humana de Cristo. Esos problemas se presentaron porque básicamente, principalmente, la iglesia cristiana antigua estaba muy afectada por el platonismo. Y el gnosticismo. Acordémonos, para el mundo platónico hay un mundo ideal. ¿Perdón? Sí, hay un mundo ideal. Y hay un mundo no ideal, caído, bajo, ordinario. Ese mundo ideal es lo espiritual. El hombre que vive aquí en la tierra no ve ese mundo ideal. No ve ese mundo espiritual. Lo que sus sentidos perciben es lo bajo, lo ordinario. Entonces Platón hacía una ilustración, decía, es como un hombre metido entre una cueva. Y ese hombre está encadenado en la cueva mirando todo el tiempo hacia la pared de la cueva, no mirando hacia afuera de la cueva. Y cuando mira en la pared, apenas el hombre ve de lo que hay afuera de la cueva, ve reflejos, sombras. Entonces el hombre no ve perfectamente lo perfecto, lo divino, lo espiritual. El hombre ve lo bajo, lo caído, lo malo, lo ordinario. El hombre entonces tiene que liberarse para ver qué, lo espiritual. Pero para liberarse lo espiritual tiene que dejar de mirar a la pared. Pero la pared es la materia. La pared es la naturaleza creada. La pared es lo que se puede percibir por medio de los sentidos. Entonces el hombre, ¿para dónde tiene que mirar? Si a donde quiere que mire, precisamente usa los sentidos para mirar lo que se percibe con los sentidos. Entonces el hombre tiene que entrar en unos periodos de meditación, pero meditación con respecto a un mundo ideal. Y ahí encuentra su libertad y su salvación. ¿Y eso lo logran quiénes? Unos poquitos reducidos, una élite escogida y privilegiada de ungidos, de seres muy sabios y espirituales, que pueden acercarse entonces ellos sí a lo divino. Y eso lo hacen a través de un gnosis, de un gnosis, conocimiento especial y privilegiado que no lo pueden saber sino solamente esos hombres. Ese es el origen de las logias. ¿Qué quiere decir la palabra logia? Es el grupo de una persona que conoce un logos. Logos quiere decir la palabra o el verbo. Pero la logia es secreta, es limitada, es exclusiva. Por ahí si tiene un anillo, con una escuadra y con un compás,
lo dejan entrar, bueno, no lo dejan, si lo dejan entrar le dan el anillo, pero tiene que ser muy escogido, es una élite especial. Bueno, eso no es otra cosa que brujería y espiritismo y hechicería. Es pretender entrar en contacto con el más allá a través de lo ilícito, porque la única manera de entrar en contacto con Dios es ¿cuál? Lícitamente y legalmente. Jesucristo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no es por Él. Es Espíritu. Somos nacidos del haber, de la palabra. ¿Me deben entender? Es a través de Jesucristo. Porque Jesucristo nos es revelado por el Espíritu Santo. Porque la revelación de Jesucristo, revelada por el Espíritu Santo, es la verdad que es su palabra, la Escritura. Todo lo demás para conocer a Dios es brujería, es hechicería. Entonces la iglesia estaba muy afectada por el gnosticismo y por el platonismo. El gnosticismo y el platonismo, platonismo. Afirmaban que la materia es mala, ¿no? La materia es lo que está en contra del espíritu. Y usan ese versículo en donde el Señor Jesucristo dice: la carne para nada aprovecha. Perseveren en el espíritu. Pero claro, el Señor Jesucristo usó la palabra carne ahí en referencia a lo que es pecado, no a la carne material, a la sustancia humana o a la naturaleza creada. La iglesia entonces, afectada por el platonismo y por el gnosticismo, dentro de la iglesia se comenzó a pensar algunos: ¿cómo puede ser que el verbo se haya hecho carne? ¿Cómo puede ser que el verbo se haya hecho carne? Si la carne para nada aprovecha, si lo material es pecado, entonces de alguna manera hay que solucionar ese dilema, ese problema. Pero fíjese que para desembocar a una mentira, se necesita partir de una mentira. Si se parte de la verdad, ¿se llega a dónde? A la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos que partir de la verdad. No podemos partir de Platón, ni de los gnósticos, ni después de Aristóteles. No podemos partir del razonamiento humano, de lo que yo considero que es lo lógico. Tengo que partir de la verdad, de la Escritura. Tengo que presuponer que lo que Dios dice es verdad. Por lo tanto, mi camino seguro, confiado está en partir desde ese puerto. Eso es lo que quiere decir la palabra puerto, un lugar de partida. Para llegar al lugar apropiado y preciso, es necesario comenzar partiendo del lugar apropiado y preciso. Y el único lugar apropiado y preciso de partida en el proceso mental es partir de Dios mismo, de la verdad. ¿Me doy a entender? Entonces, si se parte mal, y en este caso, si se parte del supuesto que lo material es malo, bajo y caído, no voy a llegar a la verdad de ninguna manera. ¿Me explico? ¿Me voy a entender? Que lo material es inferior a lo espiritual. Entonces, partiendo de esa mentira que lo material es bajo, ¿cómo reconcilio que la Escritura dice que el verbo se hizo carne? ¿Cómo concilio? ¿Cómo reconcilio? ¿Cómo reconcilio mi pensamiento con el pensamiento de Dios? Si uno intenta conciliar el pensamiento humano con el pensamiento divino, ¡fracasa! ¿Me voy a entender? Si uno intenta conciliar sus propias formas, su propia lógica, su propio razonamiento, con la forma, la lógica y el razonamiento divino, fracasa, no son conciliables. Cristo vino a conciliarnos, reconciliarnos con Él. ¿Cómo? Sometiéndonos a su lógica,
a su pensamiento y a su verdad. De esa manera nos reconcilia con Él, al someternos, al redimirnos de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo conciliamos que Cristo, por un lado, cómo conciliamos que Jesucristo, por un lado, perdóneme, cómo reconciliamos que el Verbo se hizo carne con el supuesto de que la carne es mala? Con todo esto. Puede ser entonces que el que vino a tomar la carne no es precisamente Dios, sino como Dios. Porque si fuera Dios, no hubiera tomado algo tan malo como la carne. ¿Me explico? Fíjese, por ejemplo, si uno dice, la gente que se casa no es tan espiritual como los que se quedan solteros, está diciendo, ¿por qué? Porque la carne es mala. Como la carne es mala, por lo tanto el cuerpo es malo, por lo tanto tocar otro cuerpo es malo, o desear otro cuerpo es malo, entonces me quedo soltero, porque yo quiero ser bueno. Entonces asimismo el Espíritu Santo no pudo engendrar al Hijo del Padre en la carne humana de María, porque eso es muy malo. Por lo tanto, el que fue ahí engendrado seguramente no es Dios, sino como Dios. ¿Me explico? No, don Arrio, no. Jesús es Dios porque dice que Él perdona pecados, ¿sí? Nadie puede perdonar pecados si no es Dios. Bueno, entonces, ¿qué pensamos? A ver, ¿cómo conciliamos eso? Pues debe ser que sí, vino Dios y tomó carne, pero de lejos, bien separado. Entonces Cristo vino y tomó la carne, pero siempre andaba así con respecto a la carne, el Verbo. ¿Me voy a entender? De tal manera que resultó siendo dos personas separadas, la persona divina y la persona humana. Pero no, tampoco, porque es una sola persona. Siempre se habla de Jesucristo como una sola persona. Bueno, está bien. Entonces, como lo humano es tan malo, cuando Él vino, lo humano se diluyó en lo divino. Tampoco, porque entonces ¿quién murió en la cruz si ya no es humano? ¿Me voy a entender? Pero ¿por qué no puede reconciliar esa persona su pensamiento con el pensamiento divino? Porque es irreconciliable. Lo que tiene que hacer es someterse. Entonces hoy día somos platónicos, gnósticos, como una logia en la iglesia cristiana. Cuando decimos ven a la iglesia y sigue pensando como tú piensas. Solo repite estas palabras después de mí. Cristo murió por mis pecados y ¡ya! ¡Eres salvo! ¿Me explico? Pretendiendo conciliar simplemente con una declaración el pensamiento que trae humano con el pensamiento divino. Pero el hombre tiene que someterse a Cristo nuestro Señor. Y se somete a Cristo nuestro Señor cuando se somete a la verdad. Porque de otra manera, como dice el credo de Atanasio, no tiene vida eterna. No es salvo. Tiene que reconocer que Cristo nuestro Señor es verdaderamente humano, ser humano. En la actualidad, por un lado, a diferencia de la antigüedad, no existe igualmente ese aborrecimiento por lo humano, mejor dicho, ese aborrecimiento por la materia, de tal manera que la gente diga, es imposible que Dios haya tomado creación, materia, humanidad, ¿no? Carne, sino que actualmente la gente es al contrario, tiene mucho amor por la materia, aparentemente, porque la Escritura no llama a eso amor, la Escritura llama a eso idolatría. Entonces, así como habían unos que decían que la naturaleza divina había diluido a la naturaleza
humana. Como que a veces la iglesia piensa que es al revés, que la naturaleza humana de Cristo diluyó a la naturaleza divina. Que la naturaleza humana diluyó a la naturaleza divina. Entonces vemos más a Cristo como un hombre que como a Dios mismo. Y dice, bueno, espérate. Hoy día, ya que resucitó, ahora sí. Ya que fue su cuerpo glorificado, ahora sí, ya recuperó su divinidad. No, nunca dejó de ser divino, nunca dejó de ser Dios. Entonces dice uno, mira, ¿recuerdan eso en inglés? ¿Qué hubiera hecho Jesús en esta situación? ¿Qué hubiera hecho Jesús? Esa no es la pregunta. La pregunta es ¿qué tengo que hacer yo? ¿Me voy a entender? La pregunta es ¿qué me dice Jesús que yo haga? No ¿qué hubiera hecho Jesús? Si yo digo ¿qué hubiera hecho Jesús? Estoy diciendo Jesús es solamente humano. Solamente eso. No es divino. O está diluida su divinidad en la humanidad. Por ejemplo, ¿alguna vez escuchamos a Jesús arrepintiéndose? Hemos visto a nuestro Señor Jesucristo en los evangelios diciendo, Padre, perdóname porque no sé lo que hago. O vemos al Señor Jesucristo enseñando a orar, no me dejes caer en la tentación y líbrame del maligno. O vemos a Jesucristo orando, perdóname como yo también perdono a los que me ofenden. ¿Sí vemos a Cristo orando así? Nunca. Nunca, 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 nunca. Por lo tanto, nuestra pregunta no es ¿qué haría Jesús para que yo mire y también así haga? ¿Me doy a entender? La pregunta es ¿qué me exige, me pide a mí Jesús hacer? Porque Jesús es Dios. Pero hoy día la gente ve a Jesús más, a diferencia del siglo I, segundo, tercero, cuarto y quinto, lo ve más como humano que como Dios. Es necesario guardar la compostura doctrinal. Jesucristo es Dios y verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. La humanidad de Jesús es humanidad verdadera. Pero consideremos que siempre la humanidad de Jesús no solamente estuvo mientras estuvo encarnado en la tierra, sino ha estado aún después de su glorificación, la humanidad de Jesús, sujeta a su naturaleza divina. La naturaleza humana de Jesús ha estado sujeta, sometida a la naturaleza divina. Entonces vamos a un pasaje primero. Vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Aguanta. Hebreos capítulo 2. Aguanta, ya te digo. Cuando estén en el capítulo 2 les digo, porque mira, hay gente que todavía hasta ahora está abriendo su Biblia. Entonces, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 5. Hebreos capítulo 2, versículo 5. Alguien léalo, por favor. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Hasta ahí. Miren qué cosa tan interesante. El autor de Hebreos, seguramente el apóstol San Pablo, hace una afirmación. Y dice, ¿qué afirma? Que no sujetó al mundo ¿a quiénes? A los ángeles. Con eso destruye
El platonismo. Porque para el platonismo el mundo no puede estar bajo dominio ¿de quién? De algo humano. O mejor, lo humano no puede participar finalmente en el dominio. Porque lo humano es ¿qué? Malo. Lo humano es malo. La carne es mala. Cuando uno escucha a la gente decir que es malo que haya mucha gente sobre la tierra, eso es puro platonismo. Las utopías vienen precisamente del platonismo. La utopía quiere decir un mundo ideal, no a la manera de Dios, sino un mundo ideal que uno se imagina. Entonces, primero, Dios no sujetó a los ángeles al mundo venidero. Entonces, ¿a quién sometió el mundo? La palabra que usa aquí para mundo es la palabra oikomene. ¿Te acuerdas que un día hablamos de la palabra oikomene? ¿Qué quiere decir la unión de las naciones? Entonces dice, las naciones no las sometió el Señor ¿a quién? A ningún ángel. ¿Qué decía Don Arrio? Que Jesucristo era un ángel, era algo como Dios, del mismo orden del diablo o Satanás, solamente que no caído, un hermano de Lucifer, que vino y se hizo hombre, como dicen los testigos de Jehová, como dicen los mormones. Pero dice San Pablo, Dios no sometió a las naciones a los ángeles. Hemos escuchado que a veces uno oye que las naciones o las ciudades o los pueblos tienen patrones espirituales, como angélicos. Entonces que ahí yo no sé qué santa o qué santo que es el patrón de México, y ahí qué santa o qué santo que es el patrón de yo no sé qué país, o de qué pueblo, de qué ciudad. ¿Perdón? Oh, qué mayoría gana. Pero ¿quién sometió a nuestro Señor las naciones? Versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Claro, uno esperaba aquí decir o escuchar que el autor de Hebreos va a decir, las naciones están sujetas a Dios. Porque sí, las naciones están sujetas a Dios, ¿verdad? ¿Cómo no? Sometidas a Dios. Pero sin embargo en el versículo 6 empieza a hablar ¿es de qué? ¿De qué habla el versículo 6? ¡Del hombre! Y cuando dice, alguien dijo en algún lugar, ¿a quién se le escribió esta carta? ¿A los? Es decir, hay gente que conoce el Antiguo, es decir, hay gente que conoce el libro de los Salmos, es decir, es gente que sabe quién escribió esto. Es el Salmo 8. Vamos al Salmo 8. Sin perder Hebreos capítulo 2. Si no, no Salmo 8, sino Salmo 8. Versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Versículo 6. Le hiciste señorear sobre las... Todo lo pusiste bajo sus pies. ¿Bajo los pies del hombre? ¿Cómo así? ¿Estás enseñando humanismo aquí? Cuidado, el que escribe aquí es David, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, en Hebreos capítulo 2, versículo 6, dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Versículo 7, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Está citando el Salmo 8? Hebreos capítulo 2, versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies.
Porque en cuanto le sujetó, ¿qué cosas? Todas las cosas. ¿Qué otras cosas? Nada, ninguna. Dejó que no sea sujeto a él, mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ahora, mire de quién va a hablar en el versículo 9. Pero vemos ¿a quién? Jesús, coronado de gloria y de honra. Fíjense que en el versículo 7 dice, le hiciste un poco menor que los ángeles y le ¿qué? De gloria y de... Pero en el versículo 7 está citando el Salmo 8, que está hablando de quién, del hombre. Entonces cuando dice en el versículo 9, vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, y está hablando del Jesús que tiene ¿qué? Naturaleza humana. Entonces, señores platónicos, gnósticos, mormones, testigos de Jehová, espiritualistas, la carne ha sido coronada de gloria y de honra. La naturaleza humana de Cristo ha venido a participar de cierta honra que se le dio a esa persona, que es ¿cuántas? Una sola. ¿Me doy a entender? ¿Cómo dice, hermano? Divino y humano. Ahora, siempre tenemos que ir a Génesis, capítulo 3. Siempre, siempre. ¿Qué perdió el hombre en el Edén después de la caída? ¿Qué perdió el hombre en la caída? ¿Qué perdió el hombre en la caída? Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque estaban asustados. ¿Por qué estaban asustados? Porque presenciaron la ira de Dios. ¿Por qué presenciaron la ira de Dios? Por su propio pecado. ¿Por qué? Por su propio pecado, porque fueron desobedientes a la voluntad de Dios. Versículo 9. Y llamó Jehová a Dios a Adán y le dijo, ¿en dónde estás? Versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve, porque estaba desnudo. Versículo 11, y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué perdió el hombre en el huerto? La honra y la gloria. ¿Me doy a entender? Cuando nuestro Señor toma naturaleza humana, ¿qué recupera para el hombre? La gloria y la honra. ¿Pero para cuál hombre primero? Para Él. En su propia carne. En su propia humanidad. Recupera la gloria y la honra. Ah, pero no. La carne nunca puede ser honrosa, honorable, afectada para bien por la gloria de Dios. No puede. Ah, no. ¿Qué es lo que enseña el apóstol Pablo precisamente en 1 Corintios capítulo 15? Que la consumación de la redención, que es la resurrección de los muertos, es recuperar ya toda la gloria perdida. ¿Me doy a entender? Entonces, volviendo a Hebreos capítulo 2. Versículo 9. ¿Cuál es el método para recuperar la gloria? Primero, que Él mismo, Dios nuestro Señor, comience dándole gloria primero a un hombre
Por eso dice Pablo que Cristo es las primicias. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Recuerdan en la ley que el pueblo tenía que pagar, tributar, ofrendar de las primicias, de lo que cosechaba y de los animales que nacían en su casa, las primicias, y de los hijos que nacían de su mujer? Tenía también que redimir al primogénito, porque el primogénito y las primicias son tipo de Cristo nuestro Señor, que es el primero, es el primogénito de entre los muertos. Entonces, ¿cuál es el método? Primero, nuestro Señor redime y recupera la gloria y la honra para el hombre por un hombre. El único hombre, no puede haber otro, sino aquel hombre en el cual Él se encarnó. Ahora, miren hoy día. Los seres humanos, ¿a quiénes le hacen estatuas? ¿A los que le dan qué? ¿A los que le recuperan qué? ¿La qué? La gloria y la honra. Porque ese ser humano fue tan glorioso que me da también a mí gloria y me da honra. ¿Me doy a entender? Claro. Porque ese es nuestro Dios, el que nos da gloria y honra. Es el que nos corona. Acordémonos que en la vestidura del sumo sacerdote en Israel tenía que haber una corona. ¿Y la corona qué decía? Santidad a Jehová, porque esa es la gloria de Dios. En la corona tenía que ponerse una placa que dijera santidad a Jehová. Entonces imagínese el orgullo de ese sacerdote, que entre todo el pueblo él era de la única clase de hombre que podía llevar una corona con ese nombre que decía santidad a Jehová. El Dios del cielo le comparte, le da de su gloria, o lo cubre con su gloria. ¿Me doy a entender? La gente por eso le hace estatuas a los que le dan algo de su gloria. ¿Y cuándo cree uno que le dan algo de su gloria? Cuando le satisfacen sus necesidades y deseos más trascendentales e íntimos. Lo saca de la depresión, lo saca de la miseria, lo saca de la tristeza, lo saca del desconsuelo, lo saca de la pobreza, lo saca de la soledad, lo saca del miedo, le da gloria, le da honra. Es un héroe. Me siento seguro, confiado, alegre, poseedor. Es decir, recupera lo que dice ahí. Lo coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él, más aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Algo me has dado para recuperar lo que Dios me había dado, y como que yo vi que se me perdió, se me escapó de las manos. El único que vino a recuperar gloria es nuestro Señor, el Hijo de Dios, pero encarnado en ese solo que es esa naturaleza humana, Jesús, el nacido de María, en ningún otro. Porque uno puede decir, no, yo sí creo que Dios es el que recupera mi gloria, el que me reivindica, el que perdona mis pecados, Dios, pero no Dios, el encarnado en Jesús, el que nunca se ha encarnado en ninguno, o el que se ha encarnado en algún otro. ¿Me deben entender? Pues entonces mi gloria no ha sido recuperada, porque solamente mi gloria es recuperada con la encarnación del Hijo de Dios, del Verbo, en el Hijo de María. ¿Me explico, hermanos? Más o menos. En el Islam, o en eso que llaman judaísmo, que no es judaísmo, no hay
la recuperación de la gloria del hombre y de la honra del hombre que perdió en el Edén. ¿Por qué se niega que Dios, el Hijo de Dios, fue encarnado en el Hijo de María? ¿Me voy a entender, hermanos? Continuemos con Hebreos capítulo 2. Luego de la encarnación, versículo 9. Pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles. Se está refiriendo a la encarnación. Fue hecho un poco menor que los ángeles. Acordémonos que el Salmo 8 dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Y ahora dice, a Jesús lo hiciste un poco menor que los ángeles. Es decir, ¿lo hiciste qué? Hombre. Y luego dice, coma, es decir, es otra idea, coma, por el padecimiento de su muerte. Entonces primero lo hiciste un poco menor que los ángeles, es decir, lo hiciste hombre, y luego lo hiciste padecer muriendo. Entonces, sí es hombre porque solamente un hombre muere. Los ángeles no mueren. Dios tampoco muere. Es el hombre el que muere. Por lo tanto, sí es verdaderamente hombre. ¿Me doy a entender? Por el padecimiento de su muerte. Ahora, miren esto, hermanos. ¿Recuerdan qué quiere decir telismo, teleos? Voluntad. ¿Cuál es el sentido? Déjenme usar esta palabra, teleos, teleológico. Es decir, ¿cuál es el sentido de la voluntad, teleológico? ¿Cuál es el fin, la meta entonces de que nuestro Señor haya venido a hacerse hombre? ¿Morir en la cruz? ¿Resucitar? ¿Subir al cielo? Su gloria. Versículo 9, por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque Él era preciso aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar la gloria a muchos hijos, perfeccionar por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. La salvación es solamente una estación en el camino a la meta final. ¿Me voy a entender? La encarnación es solamente una estación en el camino a la meta final. Que murió en la cruz es solamente una estación en el camino a la meta final. Que resucitó entre los muertos es solamente una estación en el camino a la meta final. Que va salvando a las personas es solamente una estación en el camino a la meta final. Pero en todas esas cosas, nuestro Señor trae y tiene gloria y honra para Él. La naturaleza humana participa de esas cosas. ¿La naturaleza humana de quién? De Cristo. Pero cuidado. Con la naturaleza humana de Cristo, también la naturaleza humana de quién? De los redimidos. Esa es la gloria de la encarnación de Cristo. Ese es el don de la encarnación de Cristo. Todos los redimidos pueden gozar de la gloria y honra. Los que no son redimidos de alguna manera gozan de la gloria y de la honra. Primero de Dios, del encarnado de Cristo y de los redimidos. ¿Cómo? Por ejemplo, el apóstol Pablo dice: la casada o el casado con el incrédulo, con la incrédula, ¿qué haga? No sé. ¿Por qué? Porque el incrédulo o la incrédula ya es que santificado, en el que es cree,
o en la que no es, o en la que es creyente. ¿Me debe entender? Ah, pero si todavía no es creyente, y yo no sé si es escogido, quién sabe si lo será, pero ya es de alguna manera santificado. No santificado porque ha sido salvado, justificado, no está usando la palabra santificación en esa medida, en ese alcance, sino está usando la palabra santificación en que pertenece a un ambiente, a una esfera, a un reino redimido por Cristo. Es decir, es como una, mire, haga cuenta de una persona muy sana, saludable. Todo lo que come es bueno. Todo lo que mira es bueno. Todo lo que toca es bueno. Todo lo que piensa es bueno. Pero se le mete una solitaria. La solitaria, la tenia, la lombriz que parece una cinta. Eso se llama parasitismo. La solitaria goza por un buen tiempo, porque el hombre se da cuenta y se pone a comer ajos y no, la expulsa. Pero mientras tanto, la pasa muy bueno la solitaria. Mejor que si se mete en un ser humano que come chatarra y porquería, porque ahí no está tan bien, ¿no? Sino como en un buen ser humano saludable. Este no toma soda, ni aspartame, ni nada de venenos y porquerías de esas. Es una solitaria orgánica, ¿no? Entonces, mientras la expulsan, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué sucede con los impíos? Mientras que se cumple que el Señor Jesucristo dice, ahora sí, ve y pasa la hoz. ¿Recuerdan la parábola del Señor Jesús? Espera, ángel, todavía no vea pasar la hoz. No sea que cortes junto con los impíos a los redimidos, a los hijos, al trigo, junto con la cizaña. Espérate, que cuando llegue el tiempo, entonces sí, cosecharemos y separaremos, y unos serán llevados al granero y otros serán llevados al fuego. ¿Me voy a entender? Pero mientras tanto, la cizaña, ¿qué sucede? Pues goza de ¿qué? Del agua que le ponen, del abono que le ponen, del sol que goza, del espantapájaro que le espantan los pájaros. ¿Me voy a entender, hermanos? Entonces el mundo incrédulo es un ¿qué? Un parásito que goza del Espíritu Santo. Dice, pero ¿cómo va a gozar del Espíritu Santo si ni siquiera vienen a la iglesia? Ah, pero es que el reino de Dios no es la iglesia hablando en términos de la corporación eclesiástica, sino que la iglesia es la congregación de Cristo en donde quiera que esté, y lo que quiera que la iglesia haga, y lo que quiera que la iglesia obedece a nuestro Señor, y la iglesia piense, y la iglesia habla. ¿Me voy a entender? Por lo tanto, los parásitos gozan de la sal del mundo, que porque si se quita la sal, entonces ¿qué pasa con el mundo? Se pudre. Entonces es preservado. ¿Me voy a entender, hermanos? Pero eso no quiere decir que nuestro Señor entonces deja ahí quietico al mundo impío para salvar la iglesia. Y la iglesia es una cosa separada del mundo. O que el mundo no incluye la iglesia. O que lo creado no incluye la iglesia, porque otra vez volvemos al platonismo. Sino que precisamente nuestro Señor viene y toma del mundo y se encarna en el mundo. Es decir, toma a un ser humano, toma de la materia de María, toma de la humanidad de una mujer. ¿Me voy a entender? Para que en ese hombre salve a la humanidad y al mundo, a lo creado, a la creación, a la materia.
No por un tiempo, mientras después destruye y quema y achicharra la materia. ¿Me voy a entender? Sino porque la materia ha de ser redimida completamente del pecado y de la muerte. Cuando hablamos entonces de los impíos, estamos hablando desde los renegados, de los apóstatas. Como dice el mismo libro de Hebreos, habiendo conocido a Cristo lo negaron. Pisotearon al Hijo de Dios, rechazaron el Evangelio, rechazaron el perdón. ¿Qué creemos que merecen entonces? Entonces, estamos en Hebreos capítulo 2. Habíamos dicho, el camino a recuperar la gloria y la honra para gloria suya y de su nombre comienza, tendría que hablar de la predestinación, pero en la tierra, en el efecto redentor, en la economía redentora de Dios, en el trabajo redentor de Dios, comienza con la encarnación, en tomar naturaleza humana, para luego morir en la cruz, gustar la muerte. ¿A quién le gusta la muerte? Entonces, ¿por qué dice gustase la muerte? Es muy lindo don Casiodoro de Reina cuando escoge esa palabra, en español, en el castellano. Para que guste de la muerte, para que coma de la muerte, para que saboree la muerte. No porque ve la muerte como algo agradable, sino como para indicar que ciertamente murió completamente. Como cuando dice uno, bueno, esto estoy comiendo y está bueno, y se lo come todo. Murió todo, total y completamente. No, el alma de Cristo gustó de la muerte, el cuerpo de Cristo gustó de la muerte. Todo Él. Por todos. Versículo 10. Porque le era preciso aquel por cuya causa son todas las cosas. Claro. Ya había dicho en el capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó ¿qué? Heredero. ¿Qué quiere decir la palabra heredero? Poseedor y dueño, por derecho propio, legítimo, de todo por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está hablando de su divinidad, no está hablando de su naturaleza humana, sino de su naturaleza divina, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta o lleva o tiene en sus manos consigo, sustentando, cuidando, preservando, ¿qué cosas? Todas las cosas por la palabra de su poder. Ahora, ese capítulo 2, versículo 10, porque le era preciso a aquel por cuya causa son todas las cosas, por causa de él. Está hablando ahora de su divinidad. Antes estaba hablando de su humanidad, ¿verdad? Y ahora está hablando de su divinidad. Porque no es por lo humano que son todas las cosas, sino por lo divino. ¿Se da cuenta que el autor de Hebreos dice las dos naturalezas en la misma persona, no en dos personas separadas? Versículo 10, porque le era preciso aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar ¿a la qué? A la gloria a muchos hijos, perfeccionar por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Pero la gloria incluye, ¿qué incluye la gloria? Sujetar todas las cosas bajo los pies. La gloria incluye estar coronado de gloria y de honra, es decir, ser rey. La teología mal aplicada le llama solamente glorificación ¿a qué? ¿A qué le llama la teología glorificación cuando aplica mal la teología? Limita la glorificación ¿a qué? A la resurrección. A eso le llama exclusivamente glorificación. ¿La Escritura llama gloria, glorificación solamente a la resurrección? No. Claro que no. Gloria u honra es más amplio.
Por ejemplo, para los abuelos es gloria ¿qué? Los nietos, en la escritura. Para el marido es gloria ¿qué? Su mujer. Para el rey es gloria ¿qué? Descubrir ¿qué? Lo escondido. Descubrirlo. ¿Me voy a entender? Cristo viene a recuperar la gloria porque viene a recuperar la relación apropiada de poder y de dominio y de honra del hombre frente a todo. Que la consumación de esa gloria es la resurrección. ¿Perdón, hermana? ¿Puedo repetir esa frase? ¿Cuál? Que la gloria y la honra empieza cuando Dios nos regresa, ¿qué dijo? El dominio, la honra, el reinado del hombre sobre todo lo que Dios le dio para que el hombre sea rey. La gloria que Cristo vino a recuperar incluye la recuperación de la honra del hombre como el que fue creado, hecho, coronado de gloria y de honra y puesto sobre todas las obras de las manos de Dios. ¿Me deben entender, hermanos? El señorío. Cristo vino a recuperar la gloria y la honra del hombre, es decir, el señorío del hombre sobre todas las cosas. ¿Me explico, hermanos? Comenzando con el hombre, ¿cuál? ¿Cuál hombre? El hombre Cristo, la naturaleza humana de Jesús. Cuando una mujer es cristiana y por lo tanto ha recuperado la gloria y la honra, la mujer toma dominio ¿de qué? De su casa. Es decir, ¿de qué? De sus hijos. Toma dominio. La mujer cristiana es entonces educadora ¿de quién? De sus hijos. La mujer cristiana que limita la gloria a la resurrección, ¿qué hace con sus hijos? No los tiene bajo sujeción ni sometimiento. ¿Me doy a entender? Porque Cristo, para ella, no ha hecho eso. ¿De qué vino? Hecho un poco menor que los ángeles, coronado de gloria y de honra, y lo puso sobre todas las obras de sus manos, y todo lo sujetó bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que le sea sujeto a él. Mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas, esperamos que la consumación. Pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles, por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque le era preciso aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos. Llevarlos a la gloria no se limita a llevarlos al cielo, sino que llevarlos a la gloria es: lo coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre todas las obras de tus manos. Ese es el don de la encarnación de la naturaleza humana. ¿Me voy a entender, hermanos? Entonces Cristo era verdaderamente hombre, porque si no hubiera sido verdaderamente hombre, esa recuperación de esa gloria y de esa honra habría sido para los similares a los cuales se parece él, porque es así como lo que se encarnó en lo que se encarnó. ¿Me explico? A ver, cuando alguien se pone una camiseta para jugar un deporte, ¿representa a quién? No, hace parte del equipo, pero representa a los que le hinchan a ese equipo, le van a ese equipo, le hacen fuerza a ese equipo, le echan porras, como se diga. ¿Me voy a entender? A los otros no. ¿Me explico? Cuando el Señor se pone camiseta, se pone naturaleza humana. Ese término es mal usado de parte de mí, pero es como una alegoría, una analogía. Cuando el Señor se encarna, ¿representa a quiénes? A los que tienen ¿qué? Naturaleza humana. Si el Señor se encarna en una cosa
que es como un hombre, pero no un hombre. Entonces no representa a los hombres, sino a los que son como esa cosa en la cual se encarnó. ¿Me explico? Ahora sí, con su encarnación, él regresa también la honra y gloria a lo que es los animales, Claro, la creación Claro. general, ¿no? claro, Lo incluye. claro. Es lo que nos enseña Pablo. El Señor quita el pecado de todo. Claro, la naturaleza gime, clama. Claro, pero es en su debido orden. Primero Cristo Laspri, luego los que hayamos quedado, los que murieron primero en Cristo y luego los que están vivos aún. ¿Me doy a entender? Luego el mundo entero, en su debido orden y tiempo, claro, al final. Entonces, versículo, ¿en cuál quedamos? 10, terminemos el versículo 10. Habiendo de llevar la gloria a muchos hijos. Fíjense que el versículo 9 dice muerte por quién? Por todos. El versículo 10 dice muchos. La palabra todos entonces no es universal, sino que la palabra todos se refiere a los muchos hijos. ¿Me explico? Perfeccionar, es decir, consumar, es decir, terminar por las aflicciones al autor. Autor en este caso quiere decir al primero, al pionero de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Por qué nos llama hermanos? ¿Somos hermanos de Cristo? Según su... Pero si son dos personas, no seríamos hermanos de Cristo, porque Él es una persona humana y otra persona divina. ¿Sí me debe entender? ¿Seríamos apenas primos o hermanastros? ¿O compadres? Versículo 11, versículo 12, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Si no hay encarnación, no hay hermanos y tampoco hay palabra, porque se anunciaré. No hay anuncio. Entonces, cuando nosotros anunciamos evangelio, ¿qué es lo que anunciamos? La encarnación. ¿Me voy a entender? Por eso, como dice el credo de Atanasio, el que no crea estas doctrinas no tiene vida eterna. Versículo 13. Y otra vez yo, en Él pondré mi confianza, y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Espera, ¿cómo es la cosa? ¿A fin que son hijos o son hermanos? Los dos. Porque si la Biblia dice los dos, pues son los dos. Porque nosotros comenzamos del buen puerto, del buen comienzo. ¿Y cuál es el buen comienzo y puerto? La Biblia. Claro. Entonces los dos. ¿Somos hermanos de Él por su naturaleza? ¿Y somos hijos de Él por su naturaleza? Divina. Claro. Entonces, ¿al fin qué? ¿Somos hijos del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo? De los tres. Porque somos hijos de Dios. ¿Me deben entender? Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Claro, ¿quiénes participan de carne y sangre? Pues los hijos. Porque somos todos hijos de ¿quién? En carne y sangre. De Adán. Recuerda que Pablo le enseña a los atenienses y les dice, de una sola sangre ha hecho toda la... Me dice, oiga, espérate ahí. ¿Cierta raza de qué monos
orangutanes desciende y cierta raza de qué otros. Y cuando uno dice la raza, mi raza, ¿a quién se está refiriendo? Cuando uno dice mi sangre, ¿de cuáles? ¿De cuáles mandriles está hablando? ¿De cuáles changos? No. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Quiénes tienen más carne que quiénes? ¿Y quiénes tienen más sangre que quiénes? ¿Y quién tiene la sangre más parecida a la sangre de la naturaleza humana que tuvo Cristo? ¿Y quién tiene la carne más similar a la carne de la naturaleza humana de Cristo? Hay unos que dicen que los judíos. No, son bien dispensacionalistas. Los judíos, ellos sí son de la naturaleza humana de Jesús. Cuando nuestro Señor le dice a Abraham, al que te maldiga y al que te... ¿Está hablando de qué naturaleza humana? De la naturaleza humana según Cristo. El que lo maldiga y Dios lo maldice, y el que lo bendice y Dios lo bendice, es si bendice o maldice a partir de la naturaleza humana de Jesucristo. ¿Me voy a entender? No por material genético, porque el mismo Señor Jesucristo maldijo a los judíos. Entonces, ¿cómo? Espérate ahí, Señor Jesús, ¿cómo vas a maldecir a los judíos? Si son hijos de Abraham. Porque es según la naturaleza humana de Cristo. O mejor, según el pacto de Dios con Abraham, que es según la fe y la promesa, no según el tipo de sangre y de carne que tenga. ¿No deben entender, hermanos? ¿Qué me va a importar si vuelan las casas y las escuelas y los hospitales? Esos son árabes. Con tal de que las bombas vengan de Israel. ¿Para eso son hijos de Dios? ¿Sí? No. Porque Cristo vino a participar de sangre y carne. No de sangre y carne de este grupo étnico, o de esta raza, o de esta familia. ¿Me doy a entender, hermanos? Sino de sus hermanos. Es decir, de los del pacto, es decir, de los que son de la fe. Esos son los hijos de Abraham. Hay ciertas razas o cierto tipo de gente que son como más, que tienden más a ser violadores, ¿no? Y otros tienden a ser más narcotraficantes, y otros tienden a ser yo no sé qué más. ¿Verdad? No, bueno, sí. Eso se llama la raza del diablo. Pero el Señor vino a participar de carne y sangre. Porque esa raza del diablo es una raza espiritual. Y el Señor vino a participar de carne y sangre para que por su pacto, para que por la fe, a través del Espíritu Santo, entonces recuperen su gloria y su honra. ¿Me explico, hermanos? Una nación de Dios nuestro Señor, una república cristiana, está conformada entonces por una raza, sí. Pero es una raza de ¿qué? Según el pacto por la fe. Entonces, la república perfecta, el país perfecto, la nación ideal. No es aquella en la que la gente es más como de este linaje, o de esta sangre, o de esta raza. Porque es que todo se dañó fue cuando llegó la raza esa de los españoles, ¿no? Se dañó todo. Es una raza, como decía Simón Bolívar, nunca la tierra parió una raza tan maldita y destructora como... No, eso era propaganda. Propaganda de los charlatanes.
Entonces, versículo 14, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. De lo mismo. Entonces, señores gnósticos, ¿cómo así que participar de carne y sangre es malo? Al contrario, es nuestra salvación. Gloria al Señor que participó de carne y sangre. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Claro, el imperio, mire que del diablo se habla en estos términos, a veces le dice el príncipe de este, y esa palabra usa el Señor Jesús, dice vámonos porque ya viene el príncipe de este mundo, ¿verdad? Aquí se le llama como emperador, o tiene el imperio de la muerte. Pero cuando se le dice príncipe de este mundo, ¿es príncipe entonces de qué? ¿Del mundo? ¿De la materia? No, porque dice que nuestro Señor vino a participar de carne y sangre. Es decir, de materia. Cuando habla de mundo, se refiere entonces a qué? Al sistema caído, pecador, que aborrece a Dios. Cuando se habla de imperio, no tiene el imperio de la vida, sino el imperio de la muerte. Es decir, cuando nuestro Señor viene ahora y resucita, y vendrá a resucitar a los muertos, y a transformar los cuerpos de los aún vivos para que no mueran, ¿qué es lo que hace nuestro Señor? Dar la última estocada al diablo y quitarle definitivamente cualquier imperio o principado. Pero no es que el diablo, como es el emperador de la muerte y Dios el emperador de la vida, entonces hay como un correinado, ¿no? No es un correinado. Ahí es como un metiche con sus narices de muerte. ¿Me van a entender? Hay un usurpador, hay un extraño, hay un invasor con narices de muerte en el reino de Dios. Y nuestro Señor entonces, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A ese usurpador, a ese invasor lo va desechando, arrinconando, hasta que el último enemigo a vencer sea la muerte. Versículo 15. Claro, perdone, por medio de la muerte ¿de quién? Del Señor Jesús. Le quitó el mismo poder de la muerte. Porque en la muerte murió por nuestros... ¿Y para quitar el pecado de dónde? Del mundo. Eso es algo lindo. Que el Señor no solamente muere por nuestros pecados, es decir, nos perdona, sino que muere para quitar el pecado del mundo. Y juntamente con el pecado, a la muerte. Porque la muerte es la consecuencia última del pecado. El cristiano ve la muerte de manera distinta ahora. Versículo 15. Librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida, ¿qué? ¿Servidumbre a qué? Por el miedo. ¡A la muerte! ¡Al pecado! ¡A Satanás! Es decir, devolverles lo que dice en los versículos 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, lo pusiste sobre las obras de tus manos. Le quita la condición de esclavo para ponerlo como condición de rey sobre las obras de las manos de Dios. ¿Me voy a entender, hermanos? Claro, primeramente hay que librarse del temor. Por eso decía nuestro Señor Jesucristo, no teman al que mata él, a los que matan él, sino al que tiene poder para destruir el alma junto con él en el infierno. Precisamente el Espíritu Santo nos da convicción de juicio, porque dice Cristo, Satanás ya fue, el diablo ya fue sentenciado, juzgado. En ese sentido entonces nos recupera la salud en la mente y en el corazón para enfrentar el temor.
El cristiano tiene ese poder, esa habilidad de tener esa sanidad mental, esa sanidad anímica, de enfrentar el temor de la muerte. ¿Me voy a entender? No es con el Prozac, o Prozac, o cómo se dirá esa cosa. No es empepando al cristiano que vence sobre el temor, sino con la verdad de que nuestro Señor venció a la muerte y que le quitó el miedo ya y el temor, venciendo sobre el temor y sobre el rey del temor. Claro, témanle solo al que tiene el poder de destruir, es decir, ¿a quién? Témanle a quién, a Dios. Porque, versículo 15, libra a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a, por su naturaleza humana, por su muerte, por su temor antes de ir a la cruz. Versículo 16, porque ciertamente no tomó para sí, ¿qué cosa? No tomó para sí la naturaleza de los ángeles. Sí, no tomó la naturaleza de la descendencia de Abraham. Claro. Porque fue hombre igual como ¿quién? Como sus hermanos. ¿Y a quién pone aquí de ejemplo? Versículo 16. Fue un hombre como Abraham. Por la fe, Abraham recuperó la gloria y la honra, es decir, el dominio sobre las cosas que Dios le dio. Abraham es por eso el padre de la fe, y el padre de muchos, y padre exaltado. Tomó la naturaleza, no de los ángeles, para redimir, salvar a los ángeles, sino tomó la naturaleza de Abraham, humana, para redimir a los que son como... ¿se fija que si es para redimir son los judíos? No, señor, que Abraham no era ningún judío. Si Abraham fuera judío, todos sus hijos fueran judíos. Don Ismael y compañía. ¿Me voy a entender? Porque el judío, dice Pablo, es el que es por la fe. Esos son los que son hijos de Abraham. Eso es cuando usa la palabra judío en Gálatas capítulo 3. No cuando usa la palabra judío, por ejemplo, cuando dice que los judíos creían en él, en Juan capítulo 8. Que él estaba hablando de los judíos que creían en él. De los líderes de los judíos, de los sacerdotes y los fariseos. Versículo 17. Por cuanto le era preciso ser en todo semejante, toda la naturaleza humana, toda. Es decir, si un ser humano sufre, nuestro Señor tenía capacidad de sufrir como ser humano, como alma humana. Estoy triste hasta la muerte. Si un ser humano sufre sed y hambre, nuestro Señor Jesucristo tenía hambre. Por eso mandaba a los discípulos a traer comida. Y tenía sed, como decía en la cruz, tengo sed. Y tenía dolor. Todo como ser humano. Y como ser humano, un adolescente, o mejor un joven y un niño, crecía y se fortalecía en su cuerpo y también en gracia para con las demás personas. ¿Me doy a entender? Completamente hombre. Pero sin pecado. Por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. En ese tema en qué consiste Cristo, su sumo sacerdocio, vamos a ver las siguientes clases. En lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es poderoso para socorrer a los que son tentados porque no cayó en la... ¿Con qué autoridad vas a correr a los tentados si hubiera caído en una tentación? ¿Me explico? El que de verdad socorre a los que son tentados, a los que somos tentados y caemos en tentación, es el que fue tentado sin pecado. Porque no pecó, porque no pudo haber pecado, porque fue concebido sin pecado. Lo que es humano entonces es eso, la naturaleza humana. El pecado no hace parte de la naturaleza humana. Por ahí en 2 semestres, o el semestre que viene vamos a ver la doctrina del hombre. ¿Y en qué consiste ser humano? Ser humano no consiste en ser pecador.
De otra manera, Cristo hubiera sido pecador porque vino y tomó naturaleza humana. Nosotros nos resistimos al pecado, no resistiéndonos a lo humano, sino a lo diabólico. Dejemos por ahí. Eso en cuanto a la naturaleza, ¿qué? Humana de Cristo.